a todos y a todas, y quiero agradecer al Círculo de la Sanidad la invitación a tratar un poco de hablar de las relaciones generacionales, y quiero dar las gracias también a los compañeros que voy a tener en la mesa y excusar en primer lugar la presencia de Diana Molina, que es la directora gerente del Hospital Rodríguez Lafora de Fuenlabrada, que por una razón de indisposición de último momento no puede estar con nosotros, ¿no? Tenemos a Óscar Soto, que es una persona con una formación muy sólida en Administración y Dirección de Empresas, que en estos momentos es el director de Servicios Generales y director de la unidad de contratación del hospital. Tú estabas en Fundación Alcorcón, pero en Severo Ochoa. Bueno, has estado en Fundación Alcorcón, has estado en Hestia, eres un docente y además pues haces asesoramiento a startups para ver cómo deben abordar la contratación pública, ¿no? Por lo tanto, eres una persona que ahí no podemos decir que eres un junior, sino luego haré las categorías. Ya haremos las categorías. Y bueno, yo creo que nos puedes aportar cosas importantes. Y tenemos a Raúl Delgado, que es el que va a poner un poco orden, porque eres el ingeniero. Por lo tanto, tienes la responsabilidad de aguantar un poco la dispersión que podamos tener en esta tertulia. Y además, bueno, eres presidente de GGE en estos momentos y tienes una experiencia también como militar en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, y eso también te da una posición de potestas, además. Por lo tanto, vas a poner orden y tienes la potestas. Porque, de hecho, en esta gran familia que es el sistema sanitario, pues es una familia en la que estamos pues los seniors premium, están los seniors y están los juniors. Y además con una corriente de que el junior pasará a ser senior, el senior pasará a ser senior premium y se irá. Y claro, por ese camino en el que transcurrimos en esta vida profesional, pues todos hacemos tres cosas. En una primera parte de nuestra vida profesional aprendemos, en una segunda parte aplicamos lo que hemos aprendido, y en una tercera añadimos a aplicar lo que hemos aprendido, porque aprender siempre seguiremos aprendiendo, añadimos el enseñar. Y el enseñar, no solo enseñar a los juniors, sino con un concepto más holístico del enseñar, que es legar. Legar a aquellos que vienen detrás, ¿el qué? Pues nuestro conocimiento, nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco en esa relación entre esas diferentes generaciones, de qué tenemos que legar, ¿no? ¿Qué esperan aquellos que les vamos a legar una responsabilidad? ¿Y qué deben esperar de los que legamos qué somos y qué hacemos, ¿no? Y está claro que lo primero que tenemos que hacer aquellos que legamos es que se nos reconozca, porque qué sentido tiene que leguemos si no somos reconocidos. Es decir, si no tenemos, antes lo comentabas, creo, autoritas, ¿no? Alguien lo decía, autoritas. Podemos tener potestas, podemos ser gerentes, pero eso no quiere decir que tengamos autoritas. Y más en organizaciones como las nuestras, que tienen una característica que no tiene ninguna otra, y eso a veces no lo entendemos bien y crea esas tensiones que decíamos entre las cúpulas directivas y la base operativa. Somos la única organización que está en un mismo nivel, lo que en cualquier otra empresa está en tres niveles diferentes. La empresa convencional, hay alguien que diseña, otro produce y otro vende. En una empresa sanitaria, el que diseña, el que produce y el que vende está en la línea operativa. La enfermera diseña dónde va a pinchar, produce, pincha y vende, le convence al paciente que se deje pinchar. Eso solo se da en nuestras organizaciones y, por lo tanto, jerarquizar esa función y dejarlo como con algún que otro concepto de burocracia maquinal no nos funciona.
Y evidentemente muchos de los reglamentos, entre comillas, y normas con las que gestionamos el sector público tienen mucho de burocracia maquinal y no de burocracia profesional, que diría Mitzberg, que son nuestras organizaciones sanitarias. Y eso crea esas tensiones. Por lo tanto, debemos reconocer a quien nos lega, pues, esa autoridad. Y al revés, ¿qué debemos reconocerles a los que le legamos la responsabilidad? Pasaré un poco por encima y creo que en el legar, que es el vehículo en el que nos vamos a mover para transmitir y para relacionarnos entre generaciones, creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué debemos legar, qué debemos transmitir a las nuevas generaciones, qué nos deben pedir las nuevas generaciones que transmitamos. Después, ¿quién debe transmitir? ¿Dónde debemos transmitir? ¿Cuándo debemos transmitir? ¿Cómo? Y después, claro, hay un elemento que no debemos olvidar, que no solo transmitimos conocimiento, no solo transmitimos experiencia. Una cosa fundamental y básica, especialmente en un servicio público, que es transmitir valores. ¿Qué valores vamos a transmitir? ¿Qué valores se nos han transmitido? ¿Y qué valores tienen que seguir persistiendo? Porque podemos hacer una transmisión en la que se vayan perdiendo valores. Bien, y esos valores van conducidos, y todo el legado va conducido a los tres grandes protagonistas de un sistema sanitario. Tres. Los demás son actores de reparto. Los tres protagonistas con los actores de reparto, que son muchos, el primero es el paciente, el segundo el profesional y el tercero el contribuyente. Sin contribuyente no hay sistema, sin paciente obviamente menos y sin profesional tampoco. Por lo tanto, lo demás tenemos que tener la modestia de considerar que somos actores secundarios. Dicho esto, Óscar, tú que ya eres un senior, tienes que empezar a pensar que los que están contigo, tú tienes una responsabilidad directiva y tienes detrás un equipo. Y llegará un momento dentro de unos años en que tendrás que legar. Eso lo tratamos de una manera coyuntural cuando llega el momento, o lo tenemos incorporado a las organizaciones y es una transmisión relacional intergeneracional que forma parte del vivir del día a día. Es una pregunta sólida, ¿eh? Bueno, primero gracias al Círculo de Sanidad, al Grupo Empresarial, a la Fundación 11, gracias también a todos y espero estar a la altura, esperaremos estar a la altura de lo acontecido hasta el momento. Yo tengo 35 años, soy aproximadamente una semana más viejo que Marcos, aproximadamente, y dirijo una empresa de un gasto consolidado 2025 de 210 millones de euros, unos empleados, 2.500 empleados, y una base científica muy sólida y una base de conocimiento muy sólida. Entonces, yo voy a acostumbrar, y lo hago con el equipo, lo voy a decir ahora, yo soy meramente un economista. Con lo cual, todo lo que diga ahora, a partir de ahora, es en la mente de un economista nada más. Gran parte de mi jefe de servicio tiene la edad de mi madre y de mi padre, con lo cual es difícil, de alguna manera, que ellos vean en ti un líder sólido, porque, primero porque no tienes el conocimiento de la base de la compañía en la que he entrado. Ellos sí la tienen de alguna otra manera. Segundo, porque yo creo, Raúl, que las universidades, al menos en lo que se refiere a gestión económica, administración y dirección de empresas, etcétera, no se nos forma mucho en liderazgo. O sea, todo lo que aprendemos tiene que ser a base de golpes. Entonces, evidentemente cuesta generar esa transmisión de liderazgo con tus mandos intermedios. Dicho lo cual, es un reto y estamos trabajando en ello, ¿no? Yo creo que no solo se trata de jerarquía, sino de competencia técnica unida a una competencia estratégica. Por ahí yo creo que sí podemos ganar. Y si me lo llevo al lado económico, creo que es importante transmitir al equipo, transmitir a mis mandos intermedios, en este caso, que yo, al igual que Rocío, pues yo simplemente gestiono un presupuesto
intentamos tomar las mejores decisiones posibles. Intento transmitir que no solo debemos gestionar presupuestos, sino que debemos ser capaces de gestionar y que estamos gestionando personas que a su vez gestionan salud, que este es el reto fundamental. Las nuevas generaciones seguramente son o somos, yo todavía me voy a incorporar, somos los que podemos de alguna manera pues, tener la agilidad tecnológica, tener los más jóvenes que tú no te ven como eso, ¿eh? Bueno, tener digamos, competencias tecnológicas, pero necesitamos una competencia total, que es lo que estoy intentando transmitir. Si no conseguiremos esa experiencia total si no somos capaces de combinarla con la experiencia del senior. Es importante no tirar por tierra la experiencia del senior. O sea, yo necesito la experiencia del senior para crecer. Yo no puedo crecer solo si tiro por la borda todo lo que el senior ha dado por la compañía, todos los objetivos que el senior ha cumplido y por ende, al menos en mi ámbito, si ese senior ha conseguido ser capaz de resultados objetivos, en principio, ser capaz de haber obtenido resultados, mejor dicho, en principio habrá revertido directamente en resultados en salud para nuestra población de referencia. Entonces, es importante rodearse del senior. Para ser un buen líder de verdad, que era algo que también intentaba transmitir con anterioridad, debemos conocer la base organizativa. Y esto es algo, insisto, que lo único que nos puede aportar, Raúl, yo creo, al menos en una organización como la mía, es el senior. ¿Qué puedo transmitir? ¿Cuál sería mi legado, digo, para concluir en esta primera parte, ¿no? Como responsable económico, la cultura de responsabilidad que está Rocío y Pilar, no podría decirla de otra manera, ¿no? Según los últimos datos publicados, pues la sanidad, ya sea en su vertiente que sea, nos cuesta aproximadamente unos 2.500 euros por persona y nosotros nos debemos a una responsabilidad financiera. Ahora bien, dentro de esa responsabilidad debemos conseguir y tenemos que liderar compañías que podamos asegurar que cada euro que gastamos revierte directamente en resultados en salud en nuestra compañía. De tal manera que esto, si lo aseguramos, pues aquí estará Rocío y la gente de la Dirección General, que lo que deberían hacer es llamarme al teléfono para al día siguiente ingresarme más y más millones de euros para poder gastar y revertir en resultados en salud. Fíjate lo que estás diciendo. Estás transmitiendo el valor de lo que haces es en beneficio del contribuyente y el valor de lo que haces es en beneficio del paciente. Lo que es instrumental es el gestionar los recursos económicos. Por lo tanto, ahí hay unos valores en lo que has dicho. Y eso es muy positivo, porque hay posiciones directivas muy absolutamente tecnocráticas en que, y con todo el respeto al interventor, difícilmente los interventores transmiten lo que estamos hablando. Por la naturaleza de su trabajo, no es por una crítica de actitud, sino por la realidad de su trabajo, ¿no? Cuando hablamos de esa transmisión y tenemos que, digamos, aplicarla, ¿tendría que formar parte de la cultura de las organizaciones o es una cosa que no está admitida por el sistema? ¿Qué quiero decir? Resulta que se jubila el director gerente de no sé dónde. Sale a concurso a la plaza. ¿Cómo podemos justificar que el que se incorpora haya tenido la transmisión y toda esa relación? Es cierto, de los elementos que habría que reconsiderar en el sistema, entre otras muchas cosas que hemos dicho, pero ¿cómo se puede producir un cambio intergeneracional y un relevo si eso es un mero trámite administrativo para que el que llegue tenga que encontrarse con unas personas a las que no ha transmitido nada, ni unas personas a que no le han transmitido nada? Bueno, oye, pues en primer lugar agradecer a todos por estar aquí y bueno, explicar un poquito mi posición, que es un poco voy a decir, paralela a la del resto de ponentes, ya que yo estoy aquí como parte o miembro de una empresa familiar. Entonces, todos los temas que pueden surgir, lo más probable es que me lo lleve demasiado a un punto de vista personal, una experiencia muy personal, no tan académica ni tan...
y algunas cosas sean trasladables a la experiencia del sector público y otras cosas no. Yo lo que creo respecto a lo que yo he vivido respecto a los relevos generacionales, para mí el problema es la impaciencia de las nuevas generaciones. Y eso me lo aplico yo como mí mismo. El que está fuera en la barrera viendo los toros, es muy fácil decir, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ahora, cuando te toca a ti ponerte delante de las cosas y atacar esos problemas que parecen tan sencillos desde fuera, eso mismo no es así. Antes se ha dicho un mantra que yo no estoy de acuerdo. Dice, las nuevas generaciones son las más preparadas de la historia. Yo, sinceramente, no lo creo. Son las más tituladas de la historia, que es muy distinto. ¿Por qué? Pues yo creo que esto tuvo que ver con la crisis del 2008, no había trabajo, todo el mundo a la calle a hacer máster como un loco y a partir de ahora terminas la carrera y tienes que seguir 4 años estudiando. No, o sea, creo que las nuevas generaciones aportamos mucho, creo que los nuevos estudios hay mucho que hacer, o sea, hay una diferencia respecto a lo anterior, tenemos unos puntos de vista más modernos, más flexibles, pero no tenemos quizás ese amor al trabajo o esos valores porque hemos llegado todos a mesa puesta. El ser humano no ha cambiado, un bebé no es distinto, nacido en los años 80, nacido en los años 60, pero las circunstancias que han hecho que crezca sí. Respecto a qué hacer, cómo involucrar a las... Como que si yo tú tienes 35 y yo tengo 41, no puedo estar pensando en esto, ¿no? Digo yo. Pero quizás lo que sí que se tenía que plantear, y es, saliendo un poquito de la mesa, es toda la etapa de jubilación. No es posible que una persona esté perfectamente capacitada para trabajar hasta los 65, 40 horas a la semana con un nivel de responsabilidad y el día siguiente ya no. O sea, no sé si sería trasladable o sería implementable en el sector público etapas de un consultor o una especie de mentoring que están tan de moda, pero no puede ser que venga una hora de jubilaciones, gente que conoce el sector, conoce el sistema, conoce la regulación, que tiene unas experiencias tremendas, se jubile y se las lleve. Eso es una pérdida de valor y eso no es eficiente ni para el paciente, ni para el médico, ni para el sistema, ni para nadie. Ni para los que vienen detrás. Ni para los que vienen Por tanto, detrás, seguramente tendría que ser un proceso gradual que incorporara el legado. Tiene que haber una parte de tu función directiva en un momento determinado, de tu carrera profesional, en la que una de tus responsabilidades sea legar. Legar todas esas funciones que explicaba muy bien Ana, ¿no? Porque, claro, un directivo de primer nivel tiene que ser, decías, gestor económico, clínico, comunicador, tiene que ser Por lo tanto, como primera conclusión, ¿creéis que nos falta en las culturas de las organizaciones determinar que legar a los que vienen detrás forma parte de la vida y de la función directiva de los seniors? Sí, sin duda. O sea, y por experiencia personal es muy complicado decirle a una persona, hablando antes de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, a ver cómo le explicas a un traumatólogo de 60 años que ahora viene un chaval de 30 que la cirugía ha nacido con la cirugía robótica en su casa y que todo su saber hacer y que toda su experiencia... A ver cómo se explica eso. Sí. Lo que sí que es cierto es que, vista esa necesidad, ¿cómo podemos resolver esa contradicción, ¿no? Todos lo que más deseamos es que la gente que trabaja en nuestro equipo lleve la camiseta de nuestro equipo, lleve la camiseta de la institución, y en el momento en que hay que renovar, por la razón que sea, la jubilación, etcétera, etcétera, nuestros equipos, eso no se haga de una manera regular desde una dinámica interna de la propia organización, sino que eso esté abierto a alguien que aquella camiseta ni la conoce. Porque nos puede pasar eso del fútbol, ¿no? Tú te has formado en un equipo y ahora te ficha otro y besas el escudo enseguida, ¿o no? Y por lo tanto... Tenemos, yo creo que tenemos un sistema estatutario que es rígido. Nosotros
cualquier caso es válido, ¿no? Un grupo un técnico, un grupo de gestión, un auxiliar administrativo, etcétera, que lleva 20 años en la compañía, se jubila, con lo cual, no en todas las categorías que he dicho, pero en aquellas categorías que tenga bolsa profesional, yo tengo la obligación de ir a acudir a la bolsa profesional, con lo cual me va a entrar alguien que puede tener 0 minutos de experiencia en jugar a fútbol, por ejemplo, con lo cual ni siquiera va a ser capaz de ponerse mi camiseta. Y aparte, coincido con Raúl, de alguna manera hemos expulsado al senior de la organización, con lo cual esperamos y deseamos que ese hombre o esa mujer que se incorpora supere rápido la curva de aprendizaje, pero además no invertir mucho tiempo y muchos recursos en ello, porque a su vez tengo una plantilla limitada, tengo recursos limitados, etcétera, con lo cual entramos ya en una dinámica un poco compleja, ¿no? Entonces, bueno, coincido con lo que decía Marcos. Tenemos un sistema de gestión, pues bueno, que nació en los años 87, 90, etcétera, con lo cual mientras no seamos capaces de romper esa rigidez, tenemos un problema. A su vez, el incorporar a alguien de fuera que no es capaz y que no tiene conocimiento y que además no tenemos la capacidad de dotarle de un buen equipo de acompañamiento, de un buen equipo de asesoramiento para que supere la curva rápida de aprendizaje, lo que va a ocurrir hoy es que va a mermar la motivación del resto del equipo. Con todas las rigideces que tenemos, y es complejo, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, es un reto a abordar, y coincido en lo que decía antes, ¿no? Debemos de alguna manera conseguir ese asesoramiento del senior cuanto antes y que esté con nosotros para conseguir que la curva de aprendizaje de los nuevos sea cuanto más llevadera mejor. ¿Crees que hay mucho que legar en estos momentos? Sí. O sea, el avance que yo he visto como paciente de España de los últimos años, como del sistema sanitario, por mucho que a día de hoy sabemos que está saturado, faltan recursos, faltan médicos, pues aumenta la población, no aumentan los servicios en esa misma cantidad. La edad media sube, con lo cual las personas mayores quieren o más servicios médicos. Se ha hecho un trabajo espectacular y a día de hoy se sigue haciendo. O sea, antes hablaban de que la retención del talento del sistema que es adictiva, es un sistema adictivo. Es porque la gente que está en este mercado y en este tipo de trabajos le gusta y disfruta su trabajo y están haciendo pues, unos avances y unas mejoras que yo creo que es nuestra obligación, además como dentro de la empresa familiar y como padre de crío, que yo veo que nuestra obligación moral es legarlo en legar un sistema mejor del que hemos recibido nosotros, si es posible. Sí, lo que es cierto es que a veces los seniors premium nos flagelamos un poco, como diciendo no hemos conseguido nada, desde Abril Martorell, que te esperaba en el cuco cuando naciste, ¿no? Quiero decir que, pero hemos hecho cosas que creo que tienen que tener continuidad y tenemos que saber explicarlo bien, ¿no? Es decir, hombre, hemos pasado de un sistema en el que solo tenían derecho la gente que cotizaba porque estaba empleada y sus familiares, a universalizar, no cometiendo el error de hacer un sistema en paralelo para los que no cotizan, que han hecho otros países, especialmente en Latinoamérica. Apartamos el sistema de seguridad social y creamos un sistema nacional de salud de carácter universal. Otra cosa es que no hemos conseguido que muchos reglamentos de la seguridad social desaparezcan, porque hicimos una extraordinaria ley, la Ley General de Sanidad, pero con un reglamento muy pequeñito. Hicimos una ley de cohesión y calidad que aportó mucho más reglamento, pero fijaros en una cosa tan curiosa en este país. Todo el mundo se llena la boca de que la atención sanitaria y la protección de la salud, a veces se dice el derecho a la salud. El derecho a la salud no lo puede satisfacer nadie. Solo uno lo satisface y lo crucificaron. Por lo tanto, no. En todo caso, el derecho a la protección de la salud y el derecho a atención sanitaria. Es un derecho de ciudadanía, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Pues ¿por qué tengo que preguntarle al INSS si me dan la tarjeta sanitaria por si soy cotizante o familiar de cotizante? ¿Cómo es posible que tengamos tarjetas en este país que son beneficiarios del derecho de otro? Tú tienes un hijo y ese hijo tuyo no es beneficiario por ser ciudadano español y haber nacido aquí, sino porque su padre o su madre cotizan a la seguridad social. Y eso no hemos conseguido, y hay esas contradicciones entre el discurso y la práctica, ¿no? Pero creo que si vamos a la gestión pura y dura, pues se ha innovado mucho en gestión, pese a las limitaciones que tiene gestionar bajo el derecho presupuestario, el estatuto marco, la función pública. Hemos hecho muchas cosas.
y una gran experiencia de la que dijimos que habíamos aprendido mucho, pero que luego no hemos conseguido, y creo que los que venís detrás tenéis que conseguir, que es hacer las reformas necesarias para que lo que prime no sea, en términos de resultado, el hacer los procedimientos, sino obtener el resultado. COVID. Si no hubiera sido por la autonomía de gestión, que no quedó más remedio que emplear en cada centro, no hubiéramos salido esperando que alguien nos dijera o nos juzgara por los procedimientos. Porque al final las grandes organizaciones complejas se regulan por los resultados, no por los procedimientos. Pero tenemos un sistema, ¿verdad, Ana?, en el que lo que le pedimos al gestor es que haga procedimientos, que haga altas, que haga visitas, que haga estancias medias. No le pedimos resultados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo que tenemos que transmitir a las generaciones que vienen detrás, legarles la idea de que seguramente hay que profundizar en eso, ¿no? Y pongo esa idea porque ha habido transformaciones, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Hombre, seguramente no es lo mismo hacer un concurso para que un tercero preste servicios en nombre del Estado a personas que hacer un concurso para comprar un bien o un servicio para la propia administración. Yo sabía una directiva europea que nos instaba a regularlo, pero no lo hemos regulado. Seguimos teniendo la primacía, sobre todo del coste, y puede no haber experiencia previa en eso en lo que licitas. Hablo más de servicios que no de bienes, ¿no? ¿Eso cómo lo podéis manejar en estos momentos? ¿Y cómo diríais que habría que manejarlo en el futuro? Claro, ahora estamos acabando, será difícil que hable de legado. Insisto que tengo 35 años, pero sí quiero que cuando vaya bien trabajando en qué quiero que sea mi legado, y voy a tocar los tres focos que ponías antes. No quiero dejar de esto. Yo creo que hacia el paciente, un perfil como el mío, un director de gestión, servicios generales, es importante transmitir que detrás de cada euro que movemos, de cada euro que invertimos, gastamos, etcétera, está siempre una respuesta afectiva y efectiva hacia el paciente. O sea, y lo decía antes, ¿no? Debemos de alguna manera asegurar, y ahora sí ya está el jefe, debemos asegurar que todo el gasto que produzcamos en materia de salud revierta rápidamente en resultados en salud, y así, pues cuanto más podamos, más capacidad tengamos de gasto, más resultados en salud tendremos. Hacia el profesional, el crecimiento viene con la innovación. La labor mía o de un perfil como el mío ha de asegurar que la innovación no solo está para arreglar un problema presupuestario, insisto, sino que está para arreglar y servir mejor un problema del paciente o servir mejor al paciente. Para el contribuyente, una responsabilidad de empleo óptimo de los recursos. Transparencia económica, lo decía antes, ¿no? La transparencia económica ha de ser un valor intrínseco a un perfil como el mío. ¿Cómo abordamos el tema de la contratación pública? Bueno, yo creo que la contratación pública, se ha hablado mucho sobre ello, esto daría pie a varias horas de esto, ¿no? De debate. Tenemos figuras importantes que nos ayudarían a ser más eficientes, que nos ayudaran a contratar una innovación de verdad. La compra pública de innovación es un ejemplo de ello. Probablemente nos cuesta hoy porque tenemos que trabajar en un mayor foco de profesionalización de nuestra gente que trabaja en contratación, por ejemplo, ¿no? Ponía ese foco ahora en contratación. Hace poco nos pidieron, de hecho se ha mandado hoy información a la Dirección General Económico y Financiera sobre cuál es, digamos, la base de nuestros servicios de contratación. Para que te hagas una idea, nosotros en el hospital hemos sacado 234 procedimientos abiertos de contratación y tenemos 2 auxiliares administrativos. Con lo cual, cuesta hablar de estos elementos innovadores en el servicio de contratación pública, cuesta hablar de asociación para innovación, cuesta hablar de tal, pero evidentemente es un reto y debemos trabajar para ello, para conseguir, yo creo, Raúl, ser cada vez más eficientes y conseguir mejores resultados en salud para nuestros pacientes. Pues yo pienso, siguiendo un poquito el esquema, respecto al paciente-contribuyente, que no hay que olvidar que es el mismo al final. Aunque el paciente o el contribuyente solo se da cuenta de que es contribuyente cuando es paciente. El contribuyente, tarde o temprano, será paciente. Siempre. Porque la salud es un estado que no presagia nada bueno, ¿eh? Sí. Eso. Conozco a uno, y cada vez que va al médico le dicen, usted no tiene nada, un señor muy mayor, y dice, busque, que luego tengo que tener. Digo, 90 yo claro. No puedo estar bien. Yo creo, como parte de empresa privada, lo que podemos ofrecer al paciente, al contribuyente,
es una mayor flexibilidad que el sector público. No es una flexibilidad absoluta. Salía antes el tema de la telefonista que le coge el teléfono. Sí, en una empresa privada se podrá pagar una indemnización alta tras 20 años, ¿verdad? Pero la telefonista tiene amigos en la empresa, tiene experiencia, tiene ciertos conocimientos también. Probablemente sean mayores en una empresa privada que en el sector público, porque ahí, oye, no, yo estoy contratado de telefonista y a mí no me digas que haga otra cosa. En una empresa privada, pues al final hay un poquito más de rotación, un poquito más de... Pero la flexibilidad de las empresas privadas tampoco es absoluta. No vas a hacer... Hay una parte de politiqueo, de, oye, cuando te planteas ciertos cambios radicales, dices que si hago esto, este otro se puede ver afectado. Pero aún así yo creo que las empresas privadas respecto a los pacientes y los contribuyentes podemos aplicar un puntito más de flexibilidad. Completamente de acuerdo, o sea, el marco normativo es una cosa que yo no entiendo porque, entre comillas, depende de la política. O sea, todo lo que... Para mí la política está para hablar de valores y para hablar de ideas, no para hablar de gestión. Y el marco normativo es lo que te ayuda a gestionar, pues en este caso el sector público o cualquier otra cosa. No sé qué problemas hay en que 350 diputados, todos ellos especialmente bien formados, trabajadores y honestos, se pongan de acuerdo y cambien una ley que nos deja a todos, pues a veces al caer de los caballos. Se hablaba de todos los procedimientos abiertos cuando son sociedades administrativas. Eso es insostenible. Es que eso es insostenible. ¿Algunos valores de la empresa familiar se pueden trasladar a la empresa de responsabilidad pública, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que sí. O sea, él es un ejemplo perfecto. O sea, el hijo de su padre, o sea, le toca un peso, incluso un cautiverio, podríamos decir incluso, y un sentimiento de pertenencia que no tiene por qué ser empresa familiar o empresa pública. Hace años recuerdo una conversación con un general de la Guardia Civil que hablaba algo así como el 60% de los guardias civiles tenían padres guardias civiles. Eso es un sentimiento de pertenencia a una institución, pues tremendo. O sea, yo tengo suegro coronel y sé de qué va esto. Sí. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que hay que felicitar al Círculo por esta tercera mesa, porque creo que habría que empezar a hacer, entre comillas, explotar mucho más el diálogo intergeneracional de lo que se está explotando. No hay cierta conciencia, hay una conciencia de relevo muy de proceso administrativo, no de proceso cultural. En las organizaciones empresariales con más capacidad de autogestionarse de verdad y decidir, está bastante más incorporado un cierto relevo que no está tanto en un proceso administrativo, porque tú puedes hacer mucho mérito, llevar mucho la camiseta, etcétera, etcétera, pero si quieres darle una responsabilidad, un reconocimiento a una persona que está empezando, pues no hay más responsabilidad que la de cargo de potestas. A ver, no olvidemos que el derecho administrativo, uno de los padres de la criatura fue Napoleón. Yo soy de formación francesa y Napoleón nos lo ponía en el lóbulo frontal injertado cada día. Napoleón decide que hay que administrar el Estado. ¿Cómo organizamos la administración del Estado? Pues como la milicia. Yo cuando llegué a la consejería, no había estado nunca en la administración, y empezaba a firmar órdenes e instrucciones. Y me sonó que había vuelto a la mili. Pero fijaros, la administración se organiza por unidades, secciones, divisiones. Y tu puesto en la administración no depende de los conocimientos o, digamos, acreditaciones profesionales que tengas que tener para ser jefe de aquello, sino que no podrás ser jefe de aquello si por debajo no hay tantos. Esa plaza no se puede crear si debajo no hay X personas. Y eso me costó entenderlo, porque había gente que decía, hombre, ¿cómo está en esta persona que tenemos aquí que lleva no sé cuánto tiempo? No es nada. ¿Por qué no le damos categoría de jefe de sección? Oh, pero habría que crear la sección. ¿Y qué quiere decir la sección? Pues hay que poner 4 o 5 debajo. Y eso en la administración lo trasladamos en la época de la seguridad social del MinSalud a la jerarquización de nuestros hospitales. Unidades, secciones, divisiones. Y claro, tener una categoría profesional y un prestigio profesional lo tienes si tienes un puesto de mando. No lo hemos conseguido. Y eso lo ha reivindicado muchas generaciones. Pero tú puedes... la universidad lo ha mejorado un poco, porque tú puedes ser catedrático sin tener una cátedra.
pero no puedes ser jefe de servicio si no tienes un servicio. Podríamos a lo mejor transmitir a las nuevas generaciones que, hombre, la carrera profesional, y no hablo de la médica, hablo de todos los niveles de la administración sanitaria, pues fuera ligada, no fuera necesariamente ligada al puesto de responsabilidad. ¿Esa realidad la veis así? Sí, yo creo que uno de los retos interesantes, claro, el debate ya es cómo atraemos el talento de fuera, ¿no? Y yo creo que ya se han dado las claves sobre ello. Va a ser difícil atraer talento cuando, bueno, pues a priori no sé cómo lo voy a meter en la organización, necesito tener una plaza base para tal, aparte si quiero apostar por él para que sea un jefe de sección, jefe de servicio, etcétera, pues tengo que tener también el gorro para poder ponérselo, aparte le tengo que ofrecer un interino, ese interino está sujeto a 3 años, con lo cual va a entrar en la primera OPE que salga o en el primer proceso de estabilización, con lo cual, bueno, pues se va a ver abocado a la calle, ¿no? Entonces, es difícil, no podemos asegurarle una correcta carrera profesional, por supuesto, al menos en el ámbito público, que es el que yo conozco. Bueno, no sé si se paga del todo bien, regular o mal, va a ser difícil. Yo creo que el reto, aparte de cómo atraemos talento, intento hilar con lo que has dicho, es cómo podemos hacer que el hombre o la mujer que esté dentro y que tenga capacidad de liderazgo y tal, quiera dar un paso adelante. Para ello probablemente hay que intentar que hayamos trabajado en hacer los procesos más eficientes dentro de la organización, porque si no estaremos siempre cargando los machos siempre sobre la misma espalda, ¿no? Y al final esa gente en la que nosotros creemos, porque a su vez nos han servido para sacar adelante problemas, etcétera, pues cuando apostamos por ella para eso, para abordar un puesto de jefatura de sección, servicio, etcétera, pues está cansada probablemente porque no hayamos, insisto, tenido tiempo para revisar que los procesos y la forma de trabajar que tenemos en nuestras organizaciones sea la eficiente. Entonces, yo creo que tenemos el doble reto, ¿no? El primero, cómo captamos el talento de fuera. Esto ya es un problema. En un perfil como el mío, el director de gestión, pues yo creo que entre este año y el año que viene se van a jubilar muchos de los popes en las direcciones de gestión y tenemos un problema. No sé si hay muchos perfiles alocados como el mío que quieran abordar este reto y sin una red de seguridad excesivamente clara. Entonces, insisto, tenemos el primer problema, que es atraer talento de fuera, el segundo problema es hacer aflorar el talento interno. Y poder cultivarlo, ¿no? Es decir, que una vez estés dentro no te quedes ahí y ya no puedas progresar, ¿no? Yo es que respecto al tema de atraer el talento creo que es un problema prácticamente global, es algo cierto del mercado. O sea, la caída de los salarios en términos reales es tremenda, o sea, cuando uno ve los salarios que se pagan, en mi caso, por ejemplo, al final lo que te marca la ley de contrato del sector público, se fijan en el convenio, los gastos pasados, hay una ley encima que impide subir los contratos, la ley de desindexación del sector público impide seguir los contratos. Bueno, el otro día me comentaba una persona de la competencia justo que un electricista maravilloso se le había ido a un centro de datos por 50.000 euros de salario. ¿Qué tipo de personas queremos retener en el sector público? O de trabajadores, porque en las empresas que trabajamos para el sector público no tenemos contacto con el paciente, pero estamos ahí. O sea, todas las empresas tecnológicas o las empresas que se dedican a la limpieza, a la esterilización, son tan importantes. O sea, un odontólogo me decía hace tiempo que él sin un sillón de odontología no valía para nada. ¿Qué tipo de perfil queremos tener? Pues primero tenemos que adecuar los importes de los salarios a un perfil que queramos que sea atractivo para las personas. Eso es lo primero. Y respecto a las nuevas generaciones, yo creo que hay una cosa que importa o que cada vez valoramos más, que es la formación continua. Si vienen ciertos perfiles, bueno, los médicos son una persona que termina la carrera y no para de leer y de estudiar constantemente. Hay otros muchos que no, y que no hay sitios donde, o cada vez hay más, pero aún así falta ese puntito cultural de, oye, a ver en qué me puedo formar, en qué me puedo estudiar. Nosotros, y parece que vamos a hablar de mi libro, pero hemos creado hace poco una fundación donde tenemos un máster de ingeniería clínica, que estamos junto con tercero. El año que viene empezamos un curso, el grado superior en electromedicina clínica. Y además tenemos la tercera pata, que es la parte de la formación continua dirigida a ingenieros y a jefes de mantenimiento, porque no hay. Sale una nueva normativa y es cada uno el que se tiene que imprimir la normativa, el que compararla y el que se la tiene que estudiar.
Mientras que en otros tipos de mercados o de dinámicas sí que existe ese tipo sí que existe ese tipo de empuje. La gente que se va del sector se va en parte por tema económico puro y duro y en parte porque es un sector que se queda muchas veces muy estático. Hablamos de la camiseta. Sí, o sea, uno puede ser muy del Villarreal, pero si llega el Barça y le pagan 60 millones se va a ir. Eso es... Lo contentos que estábamos con que Trump echaba toda la investigación norteamericana y vendrían todos aquí, sí. Contentísimo. Nadie. No, pero fíjate, una de las cosas que hemos estudiado en los últimos tiempos, con los estudiantes de último curso de medicina y con los que están cursando el MIR, en el ámbito de Cataluña, en un estudio que hemos hecho en la universidad, les planteábamos, desde el punto de vista de su profesión, cuál era el logro para ellos más importante que querían conseguir. Aquellos que se querían quedar en nuestro país, porque hay muchos que quieren irse por el mundo, haya la oferta, los que se querían quedar en nuestro país, su primer punto era lograr una plaza en propiedad textual, la plaza en propiedad. Aquellos que tenían otro espíritu diferente es los que buscan allá donde sea, y si esa oferta no la tienen aquí, se van fuera, pero no se quedan porque prima la plaza en propiedad. ¿Qué podemos decirle a esas nuevas generaciones de médicos y de sanitarios, de cualquier profesión? ¿Qué les podemos ofrecer a esas nuevas generaciones que sea algo más que la plaza en propiedad? Mira a mi padre o algo así. Tu padre trabajó aquí y tal, ese tipo de cosas. Yo creo que yo trabajo ahora... Es una responsabilidad nuestra, Sí. y de los que ya sois medio serios. Trabajo de vez en cuando con el programa RedTech de la Comunidad de Madrid y hacemos asesoramiento a las startups del ámbito sanitario para ver cómo está, ¿no? Siempre yo creo que es interesante y es un mensaje que además confío en él y que creo firmemente en él, que al menos en el ámbito público es donde está la innovación de verdad, porque tenemos los recursos, porque tenemos la capacidad de tener poderío incluso, ¿no? Si recursos económicos, recursos también, por qué no decirlo, en cuanto a personal. Es decir, en el ámbito público hay que apostar y es aquí donde está la innovación. Y si alguien duda sobre cómo abordar y cómo validar su solución tecnológica, su solución innovadora, etcétera, yo le diría que la testen en lo público, que nosotros le ponemos todos los recursos habidos y por haber. Es verdad que en ese proceso de testeo habrá que fijar un día en el que ya esto esté suficientemente probado, ¿no? Porque la innovación siempre tiene un sentido incremental, pero mientras tanto yo, es verdad que en ese proceso, Raúl, debo asegurar que el número N de pacientes que yo pueda introducir, siempre buscando que sea un resultado en salud afectivo para mi paciente, en ese proceso de validación de esa solución tecnológica o innovadora pendiente de validarse, pues yo lo tengo que meter y lo tengo que asegurar porque estoy dejando al tío que valide su solución en mi casa, ¿no? Pero el mensaje para atraer sería acercaros a nosotros porque es verdad donde tenemos el factor de crecimiento, donde tenemos el factor de innovación y donde tenemos la gana de dar un paso adelante. No sé cómo lo ves tú. Lo que sí que es evidente es que donde mejor se puede hacer una carrera profesional es en el ámbito del sector público, pero donde peor la podemos reconocer también es en el sector público, ¿no? Sí. Yo respecto al miedo que hay siempre sobre la gente que se va fuera, que pasa médicos y pasa cualquier otra cosa, hay una cosa que tenemos que decir claro, que la gente se vive bien en la orilla norte del Mediterráneo. Y de hecho el crecimiento de la población que hay en España ahora, la gente viene por algo. La gente viene, que a mí, la crisis del 2008, cuando los ingenieros se van, y decía ya, pues yo prefiero que se vaya a Alemania a trabajar de ingeniero y que vuelva a que esté aquí trabajando de hacer tú y no capacitándose y no aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo creo que tenemos que tener ahí un poquito, una visión un poquito más amplia, que si bien, pues oye, pues hay que invertir más en investigación, por supuesto, hay que pagar mejores salarios, por supuesto. O sea, ahora que están pues, los médicos con la lucha que tienen, o sea, por supuesto que no es normal que con los salarios que se estén pagando, y joder, es que soy médico y tengo 3 hijos y no llego a final de mes. O sea, es una cosa que es
eso es un sistema más abocado a expulsar al talento, ya no a no retenerlo, a decirte, vete porque no te valoro. Dicho esto, yo no soy especialmente pesimista. La gente al final vuelve, en España se vive aceptablemente bien, tenemos unos vínculos familiares muy fuertes y la gente valora el vivir en su entorno. Sí, siempre hemos tenido gente que se ha querido ir fuera para volver, algunos se han quedado a medias, pero... Algunos han quedado. A mí lo que más me preocupa es que los que se quedan ya no quieren marchar, me preocupa más qué le podemos ofrecer, por eso decía, algo más que la plaza en propiedad. Bien, creo que nos quedan muy pocos minutos y en todo caso, si hay alguna pregunta en el auditorio, pues para mis compañeros aquí presentes estaríamos dispuestos a responderla. Adelante. Hay un problema con que hay gente que se quiere quedar y quiere ser funcionario. Esto es uno de los problemas que nos diferencian además con otros países, incluso los europeos, que tampoco son muy lanzados. Pero, ¿qué podemos ofrecer? Desde luego esta gente, formación continuada, pero a la gente que se va, la posibilidad de que vuelva. Claro. Pero es que no existe esa posibilidad, o es muy difícil, y particularmente en el sector sanitario. Si saca una comunidad una plaza, te va a valorar si has trabajado en el hospital de Leganés o en el hospital de Móstoles. Si has estado en Harvard, no te vale para nada. No. ¿Cómo vamos a poder atraer a esa gente que ha tenido el ímpetu, el interés y que ha salido fuera? Yo creo que esta es una de las modificaciones imprescindibles. En todos los foros hablamos de atraer y retener el talento. No lo vamos a hacer. No lo estamos haciendo y no estamos tomando ninguna medida que realmente ayude a tomar esa decisión. Yo creo que eso es fundamental y requiere que tenga esa visión. Y en otros sectores se hace. En el puro sector de investigación hay convocatorias que viene gente de todas partes del mundo. Tenemos centros particularmente relevantes, los centros Severo Ochoa, donde más del 50% del personal investigador es de otras nacionalidades diferentes a la nuestra. ¿Por qué no hacemos esto en sanidad? ¿Cuál es el porcentaje de profesionales de otras nacionalidades o nuestros que hayan estado fuera que retornan? Muy pequeño. Estamos perdiendo una capacidad enorme. Siempre decimos, los formamos y los mandamos fuera. Y tienen éxito fuera, porque no están mal formados. Creo que hay que darle una vuelta y eso ayudaría mucho a muchas de las cosas que se están cambiando intergeneracional, visiones diferentes, cambio de cultura, porque por allá afuera no se hacen las cosas ni mejor ni peor, pero se hacen distintas. Y eso siempre es enriquecedor. Una experiencia concreta, Hace unos años tenían muchos problemas en Bolivia de médicos y querían que retornaran los médicos bolivianos y vino a verme la ministra porque había hecho mucho boliviano en Cataluña. Vino la ministra de Bolivia. Les ofrecían vivienda y un salario de $3.000 al mes y no se quiso volver ningún boliviano, porque aquí recibían algo mucho más importante. Y uno de los elementos que diferencia la actitud de quedarte o no quedarte, hacer o no hacer, es si tu régimen, dentro del sector público, tu régimen de relación laboral es de funcionario o eres laboral. Hay mucho más progreso en el sector público hablo, que tiene laborales, que en el sector público que tiene estatutarios. Porque hay una capacidad de negociar, de flexibilizar, que depende de la propia organización, no depende del sistema. Y por lo tanto, una de las cosas que tendríamos que recomendar a las generaciones futuras es que vayan trabajando, porque hay evidencia en que la relación laboral, que no tiene nada que ver con perder la seguridad en el puesto de trabajo, pero lo que pasa es que algunos discursos interesados hacen entender que si no eres funcionario no tienes seguridad en tu puesto de trabajo, ¿no? El régimen laboral, desde el punto de vista de un profesional en el sector sanitario, es mucho más adecuado para progresar que no un régimen estatutario. Y hay ejemplos. Lo que pasa es que ahí depende, decíais, cambiar normas políticas, relaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues creo que hemos llegado al final. Muchas gracias por la paciencia y la atención y esperamos que las próximas generaciones, pues, con el mejor o peor legado que hayamos dejado a otras generaciones, pues sepan hacerlo mejor que los anteriores, porque seguro que nosotros, aunque nos flagelemos, lo hicimos un poco mejor que los anteriores gracias a lo que aprendimos de los anteriores. Muchas gracias.